Bueno, voy a hacer mi primera grabación de un vídeo tutorial, entonces va a estar orientado a la edición de fotografía con Photoshop. Esta fotografía concretamente lo que queremos arreglar es que, bueno, es una fotografía, bajaba de esquiar, de la mala cara, llegaba al fondo de valle, detrás como se ve está el Midi, puesto en una foto con un trípode sin flash. Al poner sin flash salgo totalmente oscuro mientras que el fondo sale iluminado por el sol, ¿no? Estamos hablando en invierno, mi nivel sol todavía está muy bajo y en el fondo de valle no llega la luz del sol, ¿no? Entonces, bueno, muy buena nieve, ya se ve una nieve por lo fantástica, pero me haría falta aquí un flash para no salir tan oscuro. Pero esto con el Photoshop lo podemos arreglar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos pincel, damos aquí a máscara, ¿vale? Máscara, y con esto vamos a pintar un poco la zona que queremos seleccionar para aplicar un filtro y aclarar exclusivamente la figura, ¿vale? Vamos a quedarle. Si me salgo un poco no pasa nada, luego solo lo puedo borrar, ¿eh? Lo que interesa sobre todo es coger la zona que queremos aclarar exclusivamente y aplicar el filtro solamente a esa zona. Aquí tengo una pierna, aquí otra pierna con un poco de nieve, la manopla, pam pam pam, aquí llegamos, todo esto, el brazo entero, ups. Bueno, luego ya borraré, perdón, así, bueno, y vamos a ir ahora rellenando todo lo que hemos, todo el contorno que hemos hecho, perdón otra vez, vamos a ir rellenando poco a poco, cojo un poco de ahí que ese contorno quizás me haya dejado, vamos a darle, todo bien relleno, todo bien relleno, bueno, a ver. La idea no es, no hace falta que quede muy bien pintado, simplemente, ay, mierda. Control Z es deshacer, ¿vale? Se me ha ido el ratón, este no es muy bufino, la verdad. A ver, seguimos dándole, rellenamos todo. A ver, y voy a repasar un poquito el perfilado del borde, ahí parece que se queda un poquito sin hacer, ahí otro poquito. Este yo creo que está todo, ¿no? Sí. Quizás aquí un poquito de brazos ha quedado sin rellenar. Un poquito de guante aquí abajo, vamos a poner el ganchito este. Así, yo creo que el dedo lo coge entero. Vamos a ampliar un poquito a ver si lo hemos hecho bien. Sí, hemos cogido el dedo, hemos cogido todo, sí. Control 0, encajamos en pantalla. Vale, ya tenemos todo hecho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dar otra vez a la máscara y entonces me va a seleccionar la parte de fuera. Para hacer el inverso comando mayúsculas la I, de al revés, de inverso, ¿vale? Y ahora hemos seleccionado nuestra parte. Entonces hacemos copiar y pegar. Control, o sea, control C y control B. Y creamos una, perdón, control V. Control V. Y hemos creado aquí una capa nueva que es el perfil mío, ¿vale? Me llamo perfil mío, que es lo que queremos aclarar. Sobre esto queremos hacer una, un filtro, ¿no? Se me ha olvidado, primero tenemos que duplicar esto, pero ahora vamos a hacerlo. Fondo, queremos duplicar la capa de aquí, duplicar capa, ¿vale? Copia, fondo, copia, vale, bueno, ya está todo. Entonces, ahora sobre esta vamos a seleccionar todo, seleccionar, volver a seleccionar, ¿vale? Ya lo teníamos seleccionado antes. Y ahora vamos a aplicar un filtro. ¿Qué filtro aplicamos aquí? A ver, vamos a probar, aclarar. No. Luz suave. No, es todo lo contrario. Luz intensa. No. Luz tal, a ver. Trama. Mira, ahora sí. Ahora ya sí que nos ha aclarado todo perfectamente. ¿Vale? Parece que nos ha aclarado todo, ¿no? Estoy mirando. Sí. Opacidad, 100%. Vale. Pues ok, ya está hecho. Así sin esto, así con esto. Vale, ya está hecho. Vale.
Vale. Comando... No, cancelar, perdón. Comando 1. Comando 0. Bueno. Parece que este es el efecto que queremos, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que aquí nos ha quedado comando 1. Porque si nos ha ido para afuera, se nos ha quedado ahí como una sombra que podemos borrar ahora con la goma de borrar. Cogemos la goma de borrar. A ver cómo hacemos para salir de este. Ahora quería yo salir de esta selección que tenía hecha y no sé hacerlo. Me cago en la mar. Ya se ve que aquí, por ejemplo, nos aclara una zona que no queremos que nos aclare. Entonces eso lo queremos ir a borrarlo, ¿vale? Vemos que borramos ahí ese filtro. Se ve, ¿no? ¿Vale? Para que nos haga exactamente esto donde queremos el efecto, en la zona que queremos que nos lo haga y no en el alrededor. Aquí se ve también que nos está haciendo en la fijación, en la nieve de detrás, ¿vale? Incluso si lo ponemos más fino el pincel, pues podemos hacerlo con un poquito más de precisión, meternos aquí también. Vamos a dejar incluso un poco de perfil, el perfil nuestro, vamos a dejar que se quede más oscuro, ahí se ve, ¿eh? Y así un poco todo alrededor, ¿eh? Todo alrededor, vamos borrando, ¿eh? Ahí ya se ve que lo sigue muy fino, esto entero, venga, vamos a borrar entero, aquí se ve mi rodilla con la nieve, y seguimos borrando, seguimos borrando el filtro. Ahí se ve todo el borde perfectamente delineado, ¿eh? Borrando el filtro. Muy bien. Muy bien, se ve que estoy pulsando, arrastrando el ratón, ¿eh? Aquí se ve este efecto tan extraño que queda como una especie de aura alrededor, y eso es lo que quiero borrar, ¿eh? Ahí se ve, ¿no? En esas zonas donde mejor se ve el efecto ese de aura. Me importa que se quede un poco perfilado, más oscuro mi contorno, pero esta especie de aura la verdad es que queda muy fea. Entonces vamos, perdón, el ratón es poco fino. Seguimos perfilando. Seguimos perfilando. Venga, ya parece que vamos acabando. Toda esa zona de paisaje la vamos limpiando. La vamos limpiando y dejamos que se vea la montaña bien. Ahí se ve, por ejemplo, se lee lo que pone en el casco. Bueno, este rollo está hecho. Comando 0 para encajar en pantalla. Vale, ok, esto ya está hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es meterle un filtro de fotografía. Aquí están los ajustes. De curvas no vamos a hacer, vamos a hacer únicamente de fotografía, ¿vale? Y ese filtro de fotografía, vamos a meterle un filtro, se puede meter un filtro caliente, o se puede meter un filtro frío, ahí se ve el efecto. Bueno, lo estamos haciendo mal, pues haciendo sobre la capa que no queremos hacerlo. La idea sería meter este filtro sobre esta otra capa, con lo cual aquí este filtro nos lo vamos a cargar. Vamos a arrastrar esta papelita de aquí abajo. Vale. Ups. Entonces, sobre este fondo copia es sobre el que realmente vamos a aplicar el filtro de fotografía. Que está aquí. Eso es. Vale. Y sobre el fondo ahí se ve como una montaña. Se ha hecho un filtro caliente. Aquí podemos elegir diferentes filtros. El filtro frío sobre el fondo no afecta la figura de primera parte. Naranja.
Se puede hacer con diferentes filtros. Sepia, a mí quizás me ha gustado el sepia. Antes cuando he probado varios, me ha gustado el sepia. Amarillo, queda como muy quemada la foto, poco real quizás, caliente, no sé, me gusta más el sepia. La sensación de que resalta más la montaña y todo eso, magenta, bueno, ya habéis visto cosas un poco en sepia. También podéis ajustar la intensidad, queda un poco artificial, ¿vale? Y bueno, y este es el efecto final. Ahora lo que hacemos es grabarlo, el archivo como lo exportamos como una web, lo grabamos para web, ¿vale? Entonces aquí tarda un poco porque ya veréis que es una imagen muy grande, que ocupa mucho espacio dentro de disco duro, tiene mucha calidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer simplemente va a ser aquí en porcentaje, manteniendo la proporción, va a bajar la calidad, lo vamos a poner en PNG 24, que es el que utilizo yo para el WordPress, para subir el blog. Y bueno, va muy lento. Ya comentaba que es que es una imagen que ocupa mucho espacio. Aquí nos dirá cuánto ocupa. Ahora veremos aquí una previsualización. Vamos. Y en cuanto tengamos ya, terminamos. Y un poco aquí la idea es ajustar el tamaño de la fotografía a lo que nos interesa para el blog. Yo de media mega a una mega, no más. No más. Queda una calidad muy buena, queda un tamaño muy majo para ver una foto bien. Y la verdad es que bueno, es un efecto bastante interesante. Bueno, va lento. A ver si luego con la edición soy capaz de quitar este espacio de esperar. Convertimos a sRGB, porque estamos en RGB, esto de aquí, ¿vale? Ya veis un poco cómo queda. Antes no se me veía nada la cara, ni se me veía ningún gesto, y ahora ahí se ve hasta el esparadrapo que tengo en el guante. Muy lento, muy lento. Ya, vale. 20 megas. Vale, vamos a reducirlo, vamos a poner un 20%. Serán como unas 5 megas. No, unas 4 megas. A ver. Una mega. Pues con una mega ya nos vale. Y guardamos. Guardamos el escritorio. Perfecto. Guardar. Solo imagen. Guarda. Muy bien. Y esto es lo que hay. Esto es sin el efecto de aclarar. Y esto es sin el efecto del filtro sepia de fondo. Digamos que sin nada, esta es la foto original y esta es la foto que hemos hecho, ¿vale? Así es como nos queda. Venga, espero que os